Hey, ¿qué tal, panitas? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a hablar de Combatientes 1. Sí, señores, mazos para Liga 1. Tranquilamente lo vamos a estar probando en mi cuenta grande. Vamos acá con el primer mazo, un mazo de P.E.K.K.A. Bridgepam. ¿Por qué? Porque mucha gente en Arena Legendaria apenas está empezando. Usa Mega Caballero, entonces este es un muy buen mazo que va contra mazos de Mega Caballero. También hay un poquito de desorden porque hay mucha gente que todavía no tiene un mazo, digamos, no normal. Tienen algunas cosas raras, pero la verdad este mazo va muy bien contra todo P.E.K.K.A. con Ariete de Batalla, Mago Eléctrico, Arquero Mágico, Bandida y Fantasma Real. Un mazo con el que hay que hacer mucha presión al puente. Además de eso, veneno y descarga. Y bueno, panitas, empezamos contra Iva. Contra Iva, no sé, vamos a ver. Mira, yo lanzo un Fantasma Real aquí a la derecha. Siempre es bueno empezar con este tipo de cosas así. Ya que él se gastó 3 elixir y me gastó también mis 3. Vean, ahí tranquilito, ya estamos chill. Mira, yo por ejemplo pudiera poner un arquero mágico acá. Tipo, para ir fastidiando un poco. Si me llega a sacar algo más, pues tranqui, sin mucho problema. Eso lo va a terminar tumbando. Y mira, tengo la oportunidad de lanzar un ariete. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo nos va con eso. Sí, un poquito el micrófono acá, que lo tengo algo lejos. Eso se defiende. Creo que tiene algún mazo extraño. Puede ser, no lo sé, la verdad. Pero bueno, yo coloco una bandida acá, porque con la bandida hacemos el dash. Mira, tiene hueso, mira. Muy bien con la bandida y pegamos. Mira, uy, lo falla. Meto el zap acá para proteger a mi bandida y que pegue. Bien, muy bien. Ahora, defender sabueso es un poco complicado. Tengo algunos detalles porque también depende mucho de qué llegue a tener él. Ya sabemos que tiene al popular Mega... ¿What is esto? Qué bueno que tengo el veneno. Dios mío, cementerio con... La verdad, cementerio con sabueso. Esta es nueva. Esta es totalmente nueva. Para que vean que funciona contra mazos Muchísimas gracias, doy clases los jueves, no cobro mucho. raros. Más que raro, esto es una locura. O sea, lo que él me está poniendo es una locura. Lanza un fantasma real. Ya que defendimos bastante bien. Hay que tener cuidado con ese cementerio, la verdad. O sea, una combinación bastante extraña. La P.E.K.K.A. siempre es bueno sacarla ya en el... Ya lo que sería... Uy, qué buen shot. Ya lo que sería en el por 2, porque ahorita la verdad no sería lo mejor. Y ok, por ahora bien nosotros no gastar ni el arquero mágico ni el mago eléctrico, nada que no sea el sabueso, porque hay que tener mucho cuidado. Que nosotros con eso defendemos, creo más o menos. Bueno, ahora sí el arquero mágico yo lo pudiera poner acá. Y vamos a trabajar en que ahora nosotros atacamos presionando un poco más al puente. Es verdad que tienen los Larrys y todo eso, pero nosotros vamos a lanzar un poco más nuestra parte también ofensiva aquí, dándole con todo. Metemos un veneno, es verdad que él tiene el popular cementerio, pero ya con nosotros con esto deberíamos poder pegar a la torre. Mira todo el elixir que él tiene que gastar para poder defender esa P.E.K.K.A. y aún así nosotros defendimos bastante bien. Estamos tranqui, estamos tranqui. Yo me llevo algunos de estos. No, no me llevo ningún sabuesito porque la verdad la hice bastante mal. Un arquero mágico acá que me va a ayudar muchísimo a quitarme esto de encima. Metemos esto acá. Metemos una buena presión. Metemos fantasma real. Tenemos los zap para el zap, para el ejército de esqueletos por si acaso. Y por ahora bastante bien. Buen zap, bien, ese fantasma real que pega, la verdad, excelente, maravilloso. Vean acá, metemos bandida aquí, una bandida linda, una bandida muy linda. Metemos un veneno aquí rápido porque si no se me pone un poquito complicada la situación acá adelante. Y bien, por ahora defendemos, el daño es igual. La P.E.K.K.A. no es de un buen uso en esto, por todas las cartas que él tiene para defender y todo ese tipo de cosas. Metemos un arquero mágico aquí, que la verdad... Muy bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. No, no, muy bien, muy bien, muy bien. Metemos una bandida. Y meto una bandida acá. Y... Mira, Tuc, y metemos zap acá. Y esa bandida pega a la torre. Bien, vamos. Vamos, a punta de venenos. Vamos cambiando ya un poquito la cara de todo esto. Tranquilamente. Vean como con este mazo, la verdad, jugamos... Que se juega muy bien. Siempre es muy útil este mazo. Ya lo que estamos aquí nosotros es ciclando un poco. Ya nosotros estamos un poquito más tranquilos, metemos un veneno, le damos buena partida al rival porque la verdad estuvo bastante interesante y terminamos ganándola. Vean que es un mazo que funciona de maravilla. Y ahora, panitas, pasamos con algo
diferente, un poco rancio, pero que funciona al final del día. ¿Quieres subir copas? ¿Quieres salir de Liga 1 y pasar a Liga 2? A veces hay que ponerse un poquito guarro, un poquito sucio. Y tenemos Sabueso de Lava con Leñador, Bebé Dragón, Máquina Voladora y lo sucio del día, que es la clonación. El clon, la verdad, con este mazo va extremadamente bien. Además de eso tenemos Bola de Fuego, Ejército de Esqueletos y Murciélago. Es un mazo que, aunque no lo crean, cicla bastante rápido, porque con estas dos cartas más la clonación puedes llegar a ciclar muy rápidamente cualquier de las otras cartas. Vean que en verdad la única pesada como tal es el Sabueso. La idea: poner un Sabueso y que venga acompañado con todo desde atrás, Bebé Dragón, Murciélagos, Máquina Voladora, Leñador, y metes una clonación y el rival no tiene manera de pararlo. Con este mazo, por ejemplo, no puedes empezar con un Sabueso, ¿entienden? O sea, no va a empezar con un Sabueso porque no da. Tiene tronco, leñador, ¿se imaginan? Tiene una variación del mío, o no sé, puede llegar a tener... No creo que globo, sería muy raro que tuviera globo. Bueno, olvídenlo. En vez de barril de bárbaros tiene tronco. Ya me di cuenta que lo más posible es que tenga globo. Yo mi gran bocota, increíble. Pero bueno, vamos a ver. Uy, yo meto una bola de fuego aquí a esto, de una. Pero es que no lo pienso mucho. Lo pegas, ¿verdad? Tus. Y muerto mi pobre. Hay que tener cuidado, lo más seguro es que tenga... Uy, bueno, ya no sé. Puede que tenga no, cementerio lo dudo. Sería muy raro, en verdad. Y como mosquetera no... No sé, no me termina de... Como de cuadrar, ¿saben? De acá. Ok, todas. Los murciélagos no están muertos, pero... A punto. Ok, los murciélaguitos ahí, tuk, hace su daño. La máquina voladora, que la verdad trabaja bastante bien. Vamos a ver cómo solucionamos aquí. Bien en la máquina voladora, la verdad. Por ahora creo que voy a tener que utilizar esto, sinceramente. Bien el ejército de esqueletos, la verdad nada mal. Bebé dragón para defender. Él me va a venir con mosquetera, calculo, o con su win condition, que capaz es un globo cementerio. Ya no sé de qué tiene este champ. Metemos una bola de fuego aquí, la verdad no está mal. No le doy, no le doy. Bola, ¿verdad? Mira, meto esto aquí así. Estás bien, buenísimo, buena defensa. Uy, sí tiene globo, yo me lo imaginé, y tiene hielo, lo más seguro. Así que hay que tener cuidado. Ahí está. Lo dije, lo supuse y era así. Uy, miren ese... Uy, ese leñador haciendo daño, de verdad. Uy, buena bola de fuego, la verdad. Y ese de dragón que hace mucho daño. Qué lindo. Pum, pega una vez más. Bien, perfecto. Sabueso desde atrás. Tranquilo, para ver con qué podemos atacar nosotros. Meto un leñador. Meto una máquina. Bien lejanita. Me preocupa un poco. Ok. Uy, bien la máquina. Bien la bola de fuego. Excelente, maravilloso. Uf, ahora nosotros podemos lanzar algo. Lanzo la clonación ahora. Bien, hermoso. Hacemos buen daño ahí. La máquina voladora haciendo su trabajo. Ejército de esqueletos, la verdad muy bien. Otra máquina voladora. Boom, no, la máquina voladora, Dios. Mira acá, y acá esto ya... Tú lo clonas y estás más que listo. Mira. No importa. Es verdad que lo eliminó todo, pero miren. ¡Sí! ¡Pah! Qué temazo, juega muy bien. Y vean que vencimos uno de los mazos que también molesta bastante en la subida de copas. Y bueno, manitas, vamos con el último y tercer mazo del día de hoy. Si quieren más mazos, déjenmelo en los comentarios. Igualmente, les recuerdo que todos los mazos, tanto de Liga 1 como de Liga 2, Liga 3, sirven en las diferentes arenas. También los de maestros, simplemente... los van poniendo en su arena y funcionan capaz un poquito mejor, un poquito peor. Todo depende también de un poquito el meta de la liga, de que te vayas consiguiendo tú. Pero este mazo, la verdad, funciona muy bien desde Liga 1 hasta lo que sea. Vean que estamos en Maestros 2 y la verdad
funciona bastante bien. Y bueno, tenemos globo bombástico, leñador, lanzarrocas, dragón eléctrico, dragón infernal, hielo, tornado y barril de bárbaros. Y sí, a muchos de estos le parece una suciedad, pero es que es un mazo que la verdad va muy bien. La idea, leñador con globo y luego metes un hielazo. Y listo, es partida. Bueno, panitas, nos toca contra Rafael, contra el señor Rafael. ¿Cómo podemos empezar, la verdad? Leñador. Voy a empezar lanzarrocas, ya que él puso un mini PK al lado izquierdo, así que lo vamos a poder defender con lanzarrocas tranquilamente, o eso espero por lo menos. Luego, no tengo globo para empezar, lo cual me pone un poquito triste. Espero que él no tenga rayo, por favor. Ahorita, ¡pum! Rayo. Que sería un clásico, pues, o sea, sería un clásico total. Dragón eléctrico perfecto, dándole a todo. Genial, magnífico, la verdad. Y meto esto, que sí, hay que sí. Por favor. Vamos, vamos. Uy, sobrevivió, buenísimo. No, excelente. Mira, acercamos la bruja simplemente para esto. Para quitármela de encima y no venga un contraataque después de este ataque muy bueno que salió. 3 ricos doritos después. No salió tan bien, no me esperé un globo, la verdad, él la hizo magnífico. Nah, salió todo mal. Y que sí, bueno, va a salir el contraataque, que no sé qué tal. Boom. Boom. Bueno, triste, seriamente. Qué chimbo. No imaginé que tuviera globo, imaginé otro tipo de mazo, la verdad. Meto un barril simplemente para ciclar, nada del otro mundo. Es que es complicado. Tengo lanzarrocas, pero no lo sé, Rick, no lo sé. Dragón eléctrico. Es que me puede lanzar un dragón infernal por el otro lado y la paso feo. O un mini P.K. Furia como me hizo ahorita. ¿Por qué rayos me lo hizo por este lado? La verdad eso no me pareciera que tuviera mucho sentido. Bien ahí. No, qué buena defensa, qué buena defensa. Ahora nosotros tenemos un muy buen ataque, ojo. Ojo, nosotros metemos un leñador con globo acá. Y metemos un buen hielo. Uy, no, qué buen dragón infernal de nosotros. El de él no. El de él no, qué lindo. Y metemos este hielazo aquí. Miren ese hielazo, la verdad. No, magnífico. Metemos un lanzarrocas acá que le va a dar a la bruja. Mira, bueno, ni siquiera es que fue tan necesario, pero bueno, la verdad, magnífico todo, sinceramente, muy bien, quedan 16, bueno, 15, 14, 13 segundos. Dragón infernal por la derecha, metemos un dragón eléctrico, un barbarrín, y con esto, la verdad, está más que defendido eso, la verdad. Uy, hicimos la 3 torres, ni me di cuenta. Buenardo, vean que el mazo va muy bien, la verdad, la combinación de globo y hielo siempre es excelente. Y bueno, panitas, estos fueron los mejores mazos para Combatientes 1 o Liga 1. Recordarles que no solamente funcionan para estas ligas, sino también para Liga 2, Liga 3 y así sucesivamente. Son muy buenos para subir copas. Se los recomiendo los tres, agarren su favorito. Sinceramente yo lo que prefiero es este P.K. Bridgepan de los tres. Los otros ya queda a gusto de cada quien. A mí sinceramente me parece que están bien, pero el que utilizaría yo sería el P.K. Bridgepan porque la verdad funciona de maravilla. Espero que les haya gustado. Recuerden que todas mis redes sociales están abajo en la descripción. Activen esa campanita suscribiéndose acá al canal y los espero en el siguiente video.